No solo eso, pero si nos fijamos en la historia de los judíos a través de los últimos 2000 años, ¿han sido bendecidos por Dios? No, han sido perseguidos y odiados en todos los países en que jamás han estado. Este libro aquí mismo tiene una lista de todos los países de los cuales han sido expulsados los judíos en los últimos 1000 años, y cuando nos fijamos en esta lista enorme, se tiene que preguntar ¿por qué han sido tan odiados y perseguidos en todas partes que han vivido? Y la respuesta es por su blasfemia hacia el cristianismo y por sus prácticas de préstamos abusivos. A finales de 1800, la persecución de los judíos en Rusia y en otros lugares se intensificó, y muchos judíos empezaron a creer que su única esperanza para un futuro próspero sería poseer un estado propio. Esta creencia se hizo conocida como sionismo. El Estado judío fue la realización del gran proyecto de Teodoro Herzl. Teodoro Herzl. Él fue el fundador del sionismo. Él llegó a la conclusión de que la causa del antisemitismo es que los judíos no tenían un estado propio. Y escribió un pequeño libro llamado El Estado de los Judíos. Y él decía que solo había una forma de proteger a los judíos en el futuro: que los judíos dejaran Europa y se establecieran en su tierra, la tierra de Israel. Ese libro se convirtió en la Biblia sionista. El sionismo fue la formación de la esperanza para el renacimiento. Este empezó en la Primera Guerra Mundial, la Declaración Balfour. La declaración de Balfour tuvo un gran significado. No era solamente una carta a un amigo, en términos de expresión política británica. Así que la declaración Balfour fue una carta del señor Balfour al señor Para el Rothschild. señor Rothschild. En la Primera Guerra Mundial, Turquía era un aliado de Alemania, cual fue el lado perdedor, así que el Imperio Turco Otomano fue desmantelado. Y así, porque el Imperio Turco fue desmantelado después de la Primera Guerra Mundial, el británico señor Balfour escribió una declaración describiendo que debería de haber una patria para los judíos. Esto fue el comienzo de la migración más grande de decenas de miles de judíos de Europa que se establecieron en Israel. La declaración Balfour era una carta escrita al señor Rothschild. Así que para entender la declaración Balfour, tenemos que saber quién era el señor Rothschild. Money is power. Money is the only weapon that the Jew has to defend himself with. Meyer Amschel Bauer, nacido en Frankfurt, Alemania, en 1744. Era un prestamista y orfebre en la calle judía, cuya tienda tenía un letrero enfrente con un hexagrama rojo en él. Eventualmente, él cambiaría su apellido a Rothschild, lo cual es alemán por letrero rojo. Rothschild pronto aprendió que prestar dinero a gobiernos y reyes era más lucrativo que prestar dinero a particulares. No solo eran más grandes los préstamos, sino que estaban asegurados por los impuestos de la nación. Meyer Rothschild tenía a 5 hijos a quienes entrenó con las habilidades de la creación de dinero y los envió a las capitales mayores de Europa para abrir sucursales del negocio bancario familiar. You are 5 brothers. I want you each to start a banking business in a different country. One to go and open a house in Paris, one in Vienna, one in London. Choose the most important centers, so that when money is to be sent from here to London, let us say, you won't have to risk life and gold. Amschel, here in Frankfurt, will just send a letter to Nathan in London saying, pay so-and-so. And that will be offset by loans from London to Frankfurt. Understand? Yes. In your day, there will be many wars in Europe. And nations that have money to transport will come to the Rothschilds because it will be safe. Your 5 banking houses may cover Europe, but you will be one firm, one family. The Rothschilds, who work always together. That will be your power. Cuando Meyer Amschel Rothschild murió en 1812, él dejó un testamento instruyendo a sus hijos sobre cómo la casa de Rothschild sería operada.
Todos los puestos claves en la casa de Rothschild habían que ocuparse por miembros de la familia. La familia tenía que casarse entre sí con sus propios primos hermanos o primos segundos, así preservando la inmensa fortuna. Los herederos de Rothschild estaban estrictamente prohibidos de jamás divulgar la cantidad de su riqueza. La familia entera estaba impulsada por una codicia insaciable para la acumulación de riqueza y poder. Ellos secretamente financiaron ambos lados en varias guerras europeas, dominaron la banca europea y para mediados de los 1800 se habían vuelto en la familia más rica del mundo. Rothschild ayudó a fundar Israel y Rothschild siempre ha sido el respaldo de Israel. Sea lo que sea, Rothschild consigue lo que quiere. Se cree que él es el hombre más rico del mundo y la verdad no lo dudo mucho. Aunque la declaración de Balfour se dio al señor Rothschild en 1917, no sería hasta 1947 que el plan para un Estado judío sería implementado. Tomarían los horrores de la Segunda Guerra Mundial para obtener la opinión pública detrás de crear un Estado judío en la tierra de Palestina. En 1947, las Naciones Unidas declararon que habría dos estados en Palestina. Habría un Estado judío y un Estado palestino. The United States delegation supports the basic principles of the unanimous recommendations by the United Nations, which provides for partition and immigration. Later, Russia supported the United States on the partition recommendation, while Arab states threatened reprisals, as the Holy Land's future hangs in the balance. Pero Israel fue el primero en convertirse en Estado y nunca le han permitido a Palestina convertirse en Estado. Así que se han asegurado que la disposición de las Naciones Unidas nunca se ha puesto en práctica. En el 14 de marzo de 1948, David Ben-Gurion, jefe ejecutivo de la organización sionista, declaró el establecimiento del Estado judío en la tierra de Israel. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. Jewish troops routed Arab forces from the city of Haifa in the first of a series of battles that were to reverberate through the years. The new government, headed by David Ben-Gurion, is installed in Tel Aviv. Thus, for the first time since the Roman legion destroyed Jerusalem in the year 70 AD, the Jewish people have a nation of their own. Muchos cristianos piensan que Dios regresó a la nación de Israel y hizo este milagro. ¿Pero fue realmente la voluntad de Dios o fue la voluntad de las Naciones Unidas? La Biblia nos dice muy claramente en Hebreos capítulo 4 que cuando ellos vinieron por primera vez a la tierra prometida con Moisés, no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces 40 años luego, sus hijos quienes creían al Señor se les permitió entrar a la tierra prometida. Entonces luego, ellos adoraron a otros dioses, ¿y qué hizo Dios? Él los retiró de la tierra prometida. Ellos fueron a Babilonia por 70 años. Entonces, después de que se arrepintieron y se apartaron de sus dioses falsos, fueron traídos de vuelta a la tierra prometida. Entonces, cuando rechazaron a Jesucristo, fueron retirados de la tierra prometida otra vez. Y entonces, en 1947, ellos todos creyeron en el Señor Jesucristo y Dios los trajo de nuevo a la tierra prometida. ¿Eso fue lo que pasó? No. ¿Hubo un avivamiento en Israel? ¿Habían personas aceptando a Jesús como su Mesías? La respuesta es no. No fue Dios quien trajo de regreso a Israel, pero Dios dijo que Él los esparcería si ellos no mantenían su palabra, y así lo hizo Dios, y al mismo tiempo dijo que Él los traería de regreso si volvían a Él. Así que si no fue el Señor quien los trajo de vuelta, entonces ¿quién sí los trajo de vuelta? Fue el espíritu de Anticristo quien los trajo de vuelta a la tierra prometida. Fue las Naciones Unidas que los trajo de vuelta a la tierra prometida. Thus history was made as the Jewish state of Israel was born. Conceived in strife and weaned on violence, Israel has flourished to become a constructive voice in world affairs. Her flag became a symbol of hope in a troubled world. La estrella de David, ¿de dónde viene ese símbolo? No está escrito explícitamente en la Biblia. ¿Se encuentra en el Talmud? Quizá. ¿Hay un pasaje en la Biblia sobre eso o no? No. Ok. Así que usted no está realmente seguro exactamente de dónde viene eso. No. Sí, que me tienes. Así que nadie sabe, ¿eh? Porque yo sé No que lo se sé. llama la estrella de David. ¿Tiene algo que ver con David? No, no lo creo. Debe estar en algún lugar.
No recuerdo exactamente cuál era la asociación. Ok. Yo creo que lo que llaman la estrella de David en realidad es la estrella de Remphan, porque cuando se estudia la Biblia, se puede ver que cuando adoraban a otros dioses, la Biblia habla sobre ellos llevando la bandera de la estrella de su dios, Remphan. Ustedes rechazaron al Dios de la Biblia. Ustedes toman la estrella de 6 puntas, de su Dios llamado Remphan y Chiun. Todos estos eran nombres para Moloch, el gran Baal, el gran Dios del fuego, que es el diablo. Bélzebú, correcto, Bélzebú. Y estaban sorprendidos de esto. Si ellos solo leyeran su Antiguo Testamento, ellos sabrían esto. En Amos, Dios dice: ustedes han tomado la estrella y me han hecho enfurecer con esto y han sacrificado sus propios hijos al Dios estrella por medio del fuego. Los judíos hicieron esto al Dios estrella. Cuando adoraban a un dios falso, tenían la estrella de Remphan como ícono y como símbolo. Nunca vemos una estrella de David en las escrituras, sino la estrella del dios falso Remphan. Y así sabemos hoy en día de que no están adorando al Dios verdadero, porque la Biblia dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Si los judíos no creen en el Hijo, la Biblia dice que no tienen al Padre. Entonces, ¿a quién tienen? ¿A algún otro? ¿A un Dios falso? Por lo tanto, ellos no están adorando al mismo Dios que nosotros adoramos. Algunos dicen: oh, ellos adoran al Dios el Padre, solo que no reconocen a Jesús. Pero la Biblia enseña que es imposible adorar al Padre si no se reconoce al Hijo. Cuando analizamos la fraternidad masónica de la masonería, su gran símbolo es G. ¿Ves la estrella de la brújula, que es una estrella estilizada de David? De hecho, tienen toda la estrella de David en muchos templos masónicos. ¿Por qué es eso? La masonería es un estudio del judaísmo y de la cábala. El periódico Jewish Tribune, en el 28 de octubre de 1927, declaró: la francmasonería se basa en el judaísmo. Elimina las enseñanzas del judaísmo de los rituales masónicos y ¿qué queda? Albert Pike dijo en su libro Moral y Dogma que el cábala es la base misma. Sin la cábala no tendríamos los 33 rituales de la masonería, pero el dios que adoran, el gran arquitecto, es Moloch, el dios de la estrella. Y dime si los judíos no fueron colocados bajo maldición por el mismo Jesús. En Juan 8:37 es interesante porque Jesús dice: sé que soy simiente de Abraham. Así que él reconoce el hecho de que ellos son descendientes físicos de Abraham. Él dice: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle: nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Es interesante porque en el versículo 37, él reconoce que son la simiente de Abraham, que ellos son descendientes físicos de Abraham. Pero en el versículo 39 los está cuestionando. Él dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haráis. Y él básicamente está diciendo que ellos no son los hijos de Abraham. Como ya habíamos dicho anteriormente en el pasaje, él dice: vosotros sois de tu padre el diablo. Así que es interesante como Jesús dijo que usted podría ser descendiente físico de Abraham y ser simiente de Abraham, pero que él no lo considera un hijo de Abraham. Hay otros pasajes en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Él dice que los judíos son los hijos del diablo. Wow. Esto es lo que él predica. Wow. Jesús mismo enseñó: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que de acuerdo al Señor Jesucristo, ellos son de su padre el diablo. Jesús creía que ellos no estaban siguiendo a Abraham, no estaban siguiendo a los profetas, no estaban siguiendo a Dios. Él dice que ellos estaban siguiendo a su padre el diablo. En Revelación 2 y 3 hay versículos muy interesantes, los cuales hablan sobre los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagogas de Satanás. No es difícil averiguar cuál es la sinagoga de Satanás cuando se da cuenta que hay solo una religión en el mundo que usa sinagogas: el judaísmo.
No es difícil averiguar quiénes son cuando la Biblia nos dice que ellos dicen que son judíos y no lo son. No todos en este mundo se la pasan diciendo soy judío. Los que practican el judaísmo dicen que son judíos. Se diría pues, Pastor Anderson, ellos dicen que son judíos, pero realmente lo son. No, porque Romanos 2:28 dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. La Biblia dice, somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Así que en los ojos de Dios, no son judíos, son la sinagoga de Satanás. La Biblia dice en Apocalipsis 3:9, He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Ahora, ¿por qué Dios tendría que hacerle saber a la sinagoga de Satanás que Dios amó a la iglesia en Filadelfia? Porque los judíos piensan que Dios solo los ama a ellos. Ellos no piensan que Dios ama a los gentiles en Filadelfia, y por eso Dios dijo, voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás reconozcan que yo te he amado a ti. Dios ama a todos los hijos del mundo. Blancos, negros, amarillos y rojos son preciosos en sus ojos. En 1 de Juan 2:22, la Biblia nos da una definición de lo que es un anticristo. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Ahora, para creer que Jesús no es el Cristo, se tiene que creer que hay un Cristo y que no es Jesús. Juan 4 nos dice que la palabra Mesías significa Cristo. La mujer en el pozo dice, sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Así que nosotros sabemos que la definición de la palabra Cristo es Mesías. En 1 de Juan 2:22, cuando dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Lo que está diciendo es, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? ¿Qué grupo de personas cree que hay un Mesías, pero no cree que Jesús fue el Mesías? Los judíos. Déjeme ver si puedo caracterizar esto bien. Entonces, básicamente que la creencia judía en Jesús es, quiero decir, obviamente ustedes no creen que fue el Mesías, pero ustedes solo piensan que solo fue otro en una larga lista de falsos Mesías. Sí. Si tan siquiera afirmó ser eso. Usted no está seguro siquiera si afirmó ser eso. Entonces fue un Mesías falso. Jesús nunca dijo, yo soy el Mesías. Los judíos habrían estado interesados en el Mesías. Correcto. Ellos están esperando por el Mesías. Sí. Ellos quieren el Mesías. Así que si él hubiera tenido alguna de sus características reales del Mesías, ellos hubieran estado interesados en él. Pero él tuvo 12 discípulos. Correcto. Esos no son muchos. Usted no estaba hablando sobre la nación de los judíos con todos los estudiosos. No fueron ganados por él. Los cristianos inventaron la idea de un Mesías fracasado. Ellos aún están buscando a que venga otro Mesías y sabemos que ese otro Mesías que viene es el anticristo. ¿Cómo se ve un Mesías judío? Un rey muy poderoso que establecerá la paz y el bienestar en la tierra. Tiene que ser capaz de establecer la paz en la tierra. Cuando el verdadero Mesías haga su aparición, será de una manera tan dramática que no podrá ser negado. A nivel mundial. Sí, el mundo entero, porque su propósito... Así que cuando venga el Mesías, usted está diciendo que todo el mundo creerá en él. Será traer a toda la observancia apropiada. Todas las naciones se enfocarán en Jerusalén para aprender de él. Esto iniciará un periodo de paz mundial. El Mesías será una figura carismática, relevante, con gran conocimiento y habilidades comunicativas. Él también será un gran guerrero. Él será el defensor de los judíos. Si usted escucha cómo los judíos describen a su Mesías, ellos pintan la figura perfecta de lo que la Biblia describe como el anticristo, el conquistador del mundo entero. Él traerá la paz y a través de la guerra. Todas las religiones del mundo creerán en él. Él traerá la paz mundial. Él nos unificará a todos. Estaba en una conferencia en Florida y una mujer vino a mí y la vi que estaba usando la estrella David. Le pregunté por qué estaba usando eso y me dijo, es muy importante que mostremos nuestro apoyo a Israel. Y yo le respondí, ¿cómo muestras tu apoyo a Israel? Doy dinero cada mes a la fundación El Monte del Templo.
Bien, ese es un grupo judío. Usted sabía que 2 de Tesalonicenses 2 dice que el anticristo irá a ese templo y se declarará ser Dios. Ella dijo, creo que estoy ayudando a cumplir la profecía bíblica. Claro que sí, usted está ayudando a que venga el anticristo.